La risa, por Henry Bergson. 8. Capítulo 2. Lo cómico de la situación y lo cómico verbal. 1. Hemos estudiado lo cómico en las formas, en las actitudes y en los movimientos en general. Debemos buscarlo ahora en los actos y en las situaciones. Este género de cómico se encuentra a cada paso en la vida diaria, pero quizá no sea allí donde mejor se preste al análisis. Si es verdad que el teatro es un aumento y una reducción de la vida, la comedia podrá facilitarnos, en este punto particular de nuestro tema, más enseñanzas aún que la vida real. ¿Y acaso deberíamos llevar más lejos esta simplificación, remontándonos a nuestros recuerdos más antiguos, y buscar en los juegos que recrearon nuestra infancia el primitivo bosquejo de las combinaciones que hacen reír al hombre adulto? Frecuentemente hablamos de nuestras tristezas y de nuestras alegrías, como si ya fuesen viejas al nacer, como si no tuviese cada uno de estos sentimientos su historia. Con alta frecuencia desconocemos lo que aún hay de infantil en la mayor parte de nuestras alegres emociones. Y, sin embargo, si las examinásemos de cerca, ¿cuántas no quedarían reducidas a simples recuerdos de placeres pasados? ¿Qué subsistiría de muchas de nuestras emociones si las redujésemos a las que tienen de estrictamente sentimental? Si las despojásemos de todo lo que en ellas es un verdadero recuerdo? ¿Quién sabe si a partir de cierta edad no nos hacemos incompatibles con la alegría franca y nueva? Y si las dulces satisfacciones del hombre maduro pueden ser otra cosa que sentimientos redivivos de la infancia, brisa fragante que nos envía en fragatas a cada momento más raras, un pasado cada vez más remoto. Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta, ha de aceptar como indiscutible una afirmación. Y esta afirmación es que no puede haber solución de continuidad entre el placer del niño que aún juega y este mismo placer en el hombre. Ahora bien, la comedia es un juego, pero un juego que imita la vida. Y si en los juegos del niño, cuando revuelve muñecas y fantoches, todo se hace por medio de hilos, ¿no habrían de ser estos mismos hilos, aunque afinados por el uso, los que formen el nudo de las situaciones cómicas? Partamos, pues, de los juegos del niño. Sigamos el proceso insensible que le permite agrandar sus fantoches, animarlos y llevarlos, en suma, a ese estado de indecisión final, en que, sin dejar de ser muñecos, son, no obstante, hombres. Así tendremos personajes de comedia y podremos comprobar en ellos la ley que vimos a través de nuestros análisis anteriores, la ley que ha de servirnos para definir las situaciones vodevilescas en general. Es cómico todo arreglo de hechos y acontecimientos que, encajados unos en otros, nos den la ilusión de la vida y la sensación clara de un ensueño mecánico. 1. El diablillo de resorte. Todos hemos jugado en otro tiempo con el diablillo que sale de su caja. Se le aplasta y vuelve a levantarse. Cuanto más se le comprime, con mayor fuerza se estira. Y a veces, al echarle encima la tapa, salta con tanta fuerza que lo rompe todo. No sé si será muy antiguo este juguete, pero la clase de distracción que proporciona ha debido de existir en todo tiempo. Viene a ser el conflicto entre dos terquedades. Una de ellas, puramente mecánica, concluye por ceder ante la otra, proporcionándonos una diversión. El gato que juega con el ratón y lo deja escapar para detenerlo de un zarpazo, se procura una diversión del mismo género. Pasemos ahora al teatro. Debemos empezar por el guiñol. Cuando el comisario se aventura a presentarse en escena, recibe al punto, como es natural, un garrotazo que le tumba al suelo. No bien ha logrado incorporarse, vuelve a caer de un nuevo porrazo. Vuelve a levantarse y vuelve a caer. Nueva reincidencia y nuevo castigo. Al compás uniforme de un resorte que se estira y se afloja, cae y se levanta el muñequito ante la creciente hilaridad de los espectadores. Imaginemos ahora un resorte moral, una idea que se expresa y después permanece un instante como aplastada y torna a expresarse de nuevo.
una oleada de verbosidad que se lanza y se estrella contra un dique, y enseguida vuelve a rehacerse con doble ímpetu. Lo mismo que en el ejemplo anterior, tendremos en este la visión de una fuerza que se obstina y de otra obstinación que la combate. Pero esta visión no será tan material. Habremos salido del guiñol para entrar en la verdadera comedia. Porque efectivamente, muchas escenas cómicas pueden reducirse a este sencillo modelo. En la escena del matrimonio a la fuerza, todo el efecto cómico entre Sganarelle y Pancrace procede del conflicto que se establece entre la idea de Sganarelle, aspirando a que el filósofo le deje hablar, y la obstinación del filósofo, verdadera máquina parlante que funciona de un modo automático. A medida que adelanta la escena, se dibuja más claramente la imagen del diablillo de resorte, hasta que al fin los personajes adoptan su mismo movimiento. Sganarelle, empujando a Pancrace, hace los bastidores, y Pancrace volviendo a la escena para seguir charlando. Y cuando Sganarelle logra al fin encerrar a Pancrace en su casa, iba a decir el fondo de la cajita, la cabeza de Pancrace aparece súbitamente en el marco de la ventana, que se abre como si hubiese hecho saltar una tapadera. El mismo juego escénico vemos en el enfermo imaginario. Ofendida la facultad, vierte sobre Argan, por boca de M. Purgón, la amenaza de todas las enfermedades conocidas. Y cada vez que Argan se incorpora en su asiento, como para cerrarle la boca a M. Purgón, este se eclipsa un instante, cual si le arrojasen entre bastidores, y al cabo de un momento, como movido por un resorte, vuelve a presentarse impertérrito con una nueva amenaza. Una exclamación única, Monsieur Purgón, sin cesar repetida, marca todos los momentos de esta breve escena. Ciñámonos más aún a la imagen del resorte que se estira, se afloja y torna a estirarse. Extraigámosle lo esencial y obtendremos uno de los procedimientos usuales de la comedia clásica, la repetición. ¿De dónde procede que resulta tan cómica la repetición de una palabra en el teatro? Inútilmente he buscado una teoría de lo cómico que responda satisfactoriamente a esta pregunta tan sencilla. El problema es insoluble mientras se pretende hallar la explicación de un rasgo cómico en este mismo rasgo, aislado de todo cuanto nos sugiere. En ninguna parte se acusa más la insuficiencia del método actual. Prescindiendo de contados casos especialísimos, en los cuales habremos de insistir más adelante, nunca es ridícula en sí misma la repetición de una frase. Nos hace reír porque con elementos morales simboliza un juego completamente mecánico. Es el juego del gato que se divierte con el ratón, el del niño que hace salir y entrar el diablillo en el fondo de la caja. Pero este juego es refinado, espiritualizado, elevado a la esfera de las ideas y de los sentimientos. Enunciemos la ley que, en nuestro concepto, define los principales efectos cómicos de la repetición de palabras en el teatro. En una repetición cómica de palabras hay dos términos puestos frente a frente: un sentimiento comprimido que se desborda y una idea que se divierte en comprimir de nuevo el sentimiento. Cuando Dorine cuenta a Orgón la enfermedad de su mujer y aquel le interrumpe a cada paso para preguntarle por la salud de Tartufo, esta pregunta sin cesar repetida, ¿y Tartufo?, nos da la sensación clarísima de un resorte que salta. Tal resorte es el que Dorine se complace en rechazar, tornando siempre al cuento de la enfermedad de Elmire. Y cuando Escapín anuncia al viejo Geronte que se han llevado cautivo a su hijo en la famosa galera y es preciso rescatarlo enseguida, juega con la avaricia de Geronte, como Dorine con la ceguera de Orgón. La avaricia, apenas comprimida, vuelve a saltar automáticamente al exterior. Y este automatismo es el que Molière quiso indicar con la maquinal repetición de esta frase, que expresa cuánto le duele soltar el dinero. Pero, ¿qué diablos fue a hacer en la galera? El mismo comentario sugiere la escena de que Valerio advierte a Harpagón que haría mal en casar a su hija con un hombre al cual no ama, sin dote,
le interrumpe a cada momento el avaro Harpagón. Y tras esta frase, que se repite automáticamente, vislumbramos todo el mecanismo de repetición montado sobre la idea fija. Cierto que a veces no es tan fácil advertir este mecanismo, y aquí tropezamos con una nueva dificultad de la teoría de lo cómico. Hay casos en que todo el interés de una escena radica en un personaje único, un personaje que se desdobla y al que su interlocutor sirve como de prisma, a través del cual se efectúa este desdoblamiento. Correríamos el peligro de lanzarnos por un camino falso si buscásemos el secreto del efecto cómico en lo que vemos y oímos en la escena exterior, y no en la comedia interior cuya refracción se opera. Por ejemplo, cuando Alceste responde una y otra vez, no digo eso, al preguntarle Oronte si sus versos le parecen malos. La repetición es cómica y, sin embargo, bien claro está que Oronte no trata de divertirse a costa de Alceste, entregándose a ese juego que acabamos de describir. Pero no hay que fiarse. En realidad, hay dos hombres en Alceste. De un lado, el misántropo, que ha jurado decir a todo el mundo las verdades, y de otro, el hidalgo, que no puede olvidar de pronto las formas de la burguesía, y aún quizá simplemente el hombre de buen fondo, que retrocede cuando llega al momento decisivo y hay que pasar de la teoría de la acción, herir un amor propio, hacer sufrir. La verdadera escena no se desarrolla entre Alceste y Oronte, sino entre los dos Alceste. Hay entre ambos uno que quisiera estallar y otro que le cierra la boca en el instante en que va a decirlo todo. Cada no digo eso representa un esfuerzo creciente por apartar algo que empuja y pugna por salir. El tono de la frase no digo eso se va haciendo más violento a medida que Alceste le enoja cada vez más, no con Oronte, como él supone, sino consigo mismo. Y así se va renovando la tensión del resorte hasta el estallido final. Es, pues, el mismo mecanismo de la repetición. Que un hombre se decida a decir lo que piensa, aunque haya de enristrar la lanza contra todo el género humano, no tiene por qué ser cómico. Eso es vida, y de la mejor especie. Que otro hombre, por dulzura de carácter, por egoísmo o por desorden, prefiera decir a las gentes lo que les halaga, también eso es vida, y nada hay en ello que nos haga reír. Podréis hasta reunir en uno solo a estos dos hombres y hacer que nuestro personaje titubee entre una franqueza que ofenda y una cortesía que engañe. Tampoco esta lucha entre dos sentimientos contrarios será todavía cómica. Antes parecerá muy seria. Mucho más si los dos sentimientos llegan a compenetrarse, a crear un singular estado de alma y a adoptar, en suma, un modus vivendi que nos dé pura y simple la impresión compleja de la vida. Pero supongamos ahora en un hombro estos dos sentimientos irreductibles y rígidos. Haced que ese hombre oscile entre uno y otro. Haced, sobre todo, que esta oscilación llegue a ser francamente mecánica y que adopte la forma consabida de un aparato simple e infantil. Entonces hallaréis la imagen que hemos encontrado en todos los objetos ridículos. Habréis dado con lo mecánico en lo vivo. Habréis hallado lo cómico. Hemos insistido en esta primera imagen del diablillo de resorte para hacer comprender cómo la fantasía cómica convierte poco a poco un mecanismo material en un mecanismo moral. Vamos a examinar ahora uno o dos juegos, pero limitándonos a indicaciones sumarias. 2. El fantoche de hilos. Innumerables son las escenas de comedia en que un personaje cree hablar y proceder libremente, conservando todo lo que es esencial a la vida. Y, sin embargo, mirándole por otro lado, nos parece un simple juguete, en lítanos de alguien que se divierte a sus expensas. Del fantoche que el niño mueve por medio de un hilillo a Geronte y Argante manejados por Escapín, no hay un gran trecho. Oigamos al mismo Escapín. Ya hemos encontrado la máquina. El cielo les echa en mis redes, etc. Por natural instinto y porque es preferible,
cuando menos imaginariamente, engañar a ser engañado, el espectador se pone siempre al lado de los pícaros, se pasa a su bando, y desde este momento, lo mismo que el niño que consigue que un camarada le preste un juguete, hace ir y venir por la escena al fantoche cuyos hilos cogió en sus manos. Esta última condición no es, sin embargo, indispensable. Podemos permanecer ajenos a cuanto pase en el escenario, con tal que conservemos la sensación precisa de una combinación mecánica. Así ocurre cuando un personaje oscila entre dos partidos opuestos que le atraen alternativamente. Ved a Panurgo preguntando a Pedro y a Pablo si deberá casarse. Observemos cómo el autor cómico tiene siempre buen cuidado de personificar las dos partes contrarias. A falta de espectador, se necesita por lo menos un actor que mueva hilos. Recordemos que cuanto hay de serio en la vida arranca de nuestra libertad. Los sentimientos que fuimos madurando en nuestro interior, las pasiones cuyo fuego conservamos, las acciones deliberadas, decididas y ejecutadas por nosotros, todo lo que procede de nosotros y es verdaderamente nuestro, comunica a la vida su desarrollo dramático y generalmente serio. ¿Qué se necesita para cambiar todo esto en comedia? Habría que suponer que una aparente libertad encubre un juego de fantoches. ¿Qué somos? Como dijo el poeta, humildes marionetas cuyos hilos están en manos de la necesidad. No hay, pues, escena real, escena seria y hasta dramática que no pueda llevarla a la fantasía hasta lo cómico, con solo evocar esa sencilla imagen. No hay juego que tenga ante sí más vasto campo. 3. La bola de nieve. A medida que avanzamos en el estudio de los procedimientos que sigue la comedia, advertimos más claramente el papel que corresponde a las reminiscencias infantiles. Es posible que estas reminiscencias se relacionen más con tal o cual juego con el aparato mecánico que les sirve de base. El mismo aparato se puede encontrar en juegos muy diversos, así como se encuentra el mismo ritmo en muchas fantasías musicales. Pero lo que importa, lo que el espíritu retiene, lo que por grados insensibles pasa de los juegos del niño a los del hombre, es el esquema de esta combinación, o, si se quiere, la fórmula abstracta, cuyas aplicaciones especiales constituyen estos mismos juegos. He aquí, por ejemplo, la bola de nieve que va haciéndose más grande a medida que rueda. También podríamos citar los soldaditos de plomo, colocados en fila. Si se empuja el primero, cae sobre el segundo, que a su vez derriba al tercero y así sucesivamente hasta que todos van a tierra. Cabría pensar, por último, en los castillos de naipes laboriosamente construidos. El primero de estos naipes tarda en desplomarse, su vecino lo hace más pronto, y así se acelera la labor de destrucción hasta que corre vertiginosa hasta la catástrofe final. Todos estos objetos son muy diferentes, pero todos nos sugieren la misma visión abstracta, la de un efecto que se va propagando, de modo que la causa, insignificante en su origen, llega a alcanzar un constante progreso, hasta llegar a un resultado tan importante como inesperado. Abramos ahora un libro infantil de estampas y veremos que el mecanismo tiende hacia la forma de una escena cómica. He aquí, por ejemplo, lo he tomado al acaso de una serie de Pinal, un visitante que entrando precipitadamente en un salón empuja a una señora, la cual vierte su taza de té sobre un anciano respetable. Este, a su vez, resbala contra una vidriera y los cristales, al romperse, caen a la calle, precisamente sobre la cabeza de un guardia, que pone en movimiento a toda la policía, etc. El mismo aparato, las mismas combinaciones, encontraréis en muchas estampas destinadas a las personas mayores. En las historias mudas que trazan los dibujantes festivos, suelen intervenir un objeto que va cambiando de sitio y varias personas que le siguen en sus movimientos. Este cambio de posición del objeto da lugar a cambios de situación cada vez más pintorescos entre las personas. Pasemos ahora a la comedia. ¿Cuántas escenas bufas y hasta cuántas situaciones cómicas se podrían reducirse a este sencillo modelo?
Vuélvase a leer el relato de Chicaneau en Los litigantes, una serie de procesos que engranan unos en otros, mientras que el mecanismo funciona más rápido cada vez hasta que el pleito que se entabló por un saco de heno cuesta al litigante lo mejor de su hacienda. Racine nos da esta impresión de aceleramiento creciente. El mismo artificio se halla en ciertas escenas del Quijote, por ejemplo en la de la venta, donde por un singular enlace de circunstancias el muletero golpea a Sancho, a Maritornes, sobre la cual va a caer el ventero, etc. Y henos, por fin, en el vodevil contemporáneo. Habrá que recordar todas las formas que reviste en él esta combinación. La más frecuente consiste en que cierto objeto material, por ejemplo una carta, tenga una importancia capitalísima para determinados personajes y haya que buscarlo a toda costa. Este objeto, que siempre se escapa de las manos cuando se le cree poseer, rueda a través de toda la obra, originando incidentes cada vez más complicados, más importantes, más imprevistos. Todo esto se asemeja a un juego de la niñez. Su semejanza es mayor de lo que a primera vista pudiera creerse. No es otra cosa que el efecto de la bola de nieve. Es característico de esta combinación mecánica el que siempre sea reversible. Un niño se divierte cuando la bola lanzada contra los hitos los va derribando y causa cada vez mayor estrago. Pero aún será más la risa del pequeñuelo si la bola, después de girar en todos sentidos, vuelve a su punto de partida. En otros términos, el mecanismo es cómico cuando el movimiento se desarrolla rectilíneo, pero es más cómico todavía cuando el movimiento se hace circular. Cuando todos los esfuerzos de los personajes, por un encadenamiento de causas y efectos, tienden a volverle al mismo sitio. Ahora bien, un sinnúmero de vodeviles gravitan sobre esta idea. Se trata de un sombrero de paja de Italia que un caballo se ha comido. Solo existe en todo París un sombrero semejante a aquel y es preciso encontrarlo a toda costa. Este sombrero, que huye en el instante en que se le va a coger, hace dar desesperadas carreras al personaje principal, que tira a su vez de todos los demás personajes y los lleva cogidos, como el imán arrastra tras sí las limaduras de hierro, removiéndolas en virtud de una atracción que se transmite de una en otra. Pero después de muchos incidentes, cuando se cree haber llegado al final, resulta que aquel sombrero que tanto se buscó es precisamente el que se había comido el caballo. La misma Odisea ofrece otra comedia de la Biche, no menos célebre. Aparecen jugando las cartas un viejo solterón y una solterona, que son antiguos amigos. Ambos se han dirigido separadamente a una agencia matrimonial. De desgracia en desgracia y a través de mil dificultades, les vamos correr durante toda la obra hasta llegar al fin a la ansiada entrevista, en la que se han de encontrar de nuevo el uno con el otro. Este mismo efecto circular, la misma vuelta al punto de partida, hallamos en su obra más reciente. Un marido desesperado cree librarse de su mujer y de su suegra mediante el divorcio. Vuelve a casarse, pero el juego del divorcio y del matrimonio le trae de nuevo a su primera mujer, agravada ahora en el papel de nueva suegra. Cuando se piensa en la intensidad y en la abundancia de este género de comicidad, se comprende que haya llegado a preocupar a ciertos filósofos. Andar mucho camino para volver, sin advertirlo, al punto de partida es hacer un gran esfuerzo para nada. Tentaciones han de definir lo cómico de esta última manera. Tal parece ser la idea de Herbert Spencer. La risa es el indicio de un esfuerzo que de pronto se resuelve en nada. Ya decía Kant, la risa procede de algo que se espera y que de pronto se resuelve en nada. Reconozco que estas definiciones podrían aplicarse a nuestros ejemplos últimos, pero con ciertas restricciones, pues hay muchos esfuerzos inútiles que no mueven a risa. Porque si estos ejemplos nos muestran una gran causa seguida de un efecto pequeño, hemos citado otros que deberían definirse a la inversa, un gran efecto originado por una pequeña causa. Pero esta segunda definición no valdría más que la primera. La desproporción entre causa y efecto
preséntese en un sentido u otro, nunca es la fuente directa de la risa. Lo que nos hace reír es algo que puede manifestarse en ciertos casos por medio de esta desproporción, es decir, el singular artificio mecánico que se transparenta a través de la serie de efectos y de causas. Si nos olvidamos de este artificio mecánico, habremos perdido el único hilo conductor que podrá guiarnos en el laberinto de lo cómico. Y la regla que acabamos de seguir, aplicable quizá a algunos casos convenientemente elegidos, correrá el riesgo de dar con un ejemplo que la destruya. Pero, ¿por qué nos reímos de este artificio mecánico? Que la historia de un individuo o de un grupo se nos aparezca como un juego de engranajes, de resortes o de hilos es, sin duda, algo extraño. Pero, ¿de dónde procede el carácter especial de la rareza? ¿Por qué es cómica? A esta pregunta, que suscitan muchas armas, daremos siempre la misma respuesta. Ese rígido mecanismo que alternativamente sorprendemos como un intruso en la continuidad de las cosas humanas, tiene para nosotros un especial interés, porque representa como una distracción en la marcha de la vida. Si los acontecimientos pudiesen atender constantemente a su propio curso, no habría esas coincidencias que hemos señalado, ni esos encuentros, ni esas series circulares. Todo marcharía hacia adelante en progreso continuo. Si todos los hombres estuviésemos siempre atentos al curso de la vida, en continuo contacto con los demás y con nosotros mismos, nunca parecería que las cosas se mueven por hilos o resortes. Lo cómico es aquel aspecto de la persona que le hace asemejarse a una cosa, ese aspecto de los acontecimientos humanos que imita con una singular rigidez el mecanismo puro y simple, el automatismo, el movimiento sin la vida. Expresa, pues, lo cómico cierta imperfección individual o colectiva, que exige una corrección inmediata. Y esta corrección es la risa. La risa es, pues, cierto gesto social que subraya y reprime una distracción especial de los hombres y de los hechos. Pero todo esto nos invita a llevar nuestra investigación más lejos y más alto. Hasta ahora nos hemos entretenido encubriendo en los juegos del hombre ciertas combinaciones mecánicas que divierten al niño. Es totalmente empírico este procedimiento. Ya es hora de que abordemos una deducción metódica y completa, de que vayamos a buscar, en su misma fuente, en su principio permanente y simple, los múltiples y variables procedimientos del teatro mecánico. Decíamos que este teatro combina los hechos de modo que evoquen la idea de un mecanismo a través de las formas externas de la vida. Determinemos ahora en virtud de qué carácter es la vida, contemplada desde fuera, parece basarse en un simple mecanismo. Bastará examinar los caracteres opuestos y se obtendrá la fórmula abstracta y general de todos los procedimientos de comedia. La vida se nos presenta como una evolución en el tiempo y como una combinación en el espacio. Considerada en el tiempo, es el progreso continuo de un ser que está envejeciendo sin cesar, es decir, que nunca vuelve atrás ni se repite. Considerada en el espacio, presenta elementos tan íntimamente solidarios, tan exclusivamente hechos los unos para los otros, que ninguno de ellos podría pertenecer al mismo tiempo a dos organismos diferentes. Cada ser es un sistema cerrado de fenómenos incapaz de interferencias con otros sistemas. Cambio continuo de aspecto, irreversibilidad de fenómenos, individualidad perfecta de una serie encerrada en sí misma. He aquí los caracteres exteriores, reales o aparentes, poco importa, que distinguen lo vivo de lo puramente mecánico. Obrando ahora a la inversa, tendremos tres procedimientos cómicos, que llamaremos, si queréis, repetición, inversión e interferencia de series. Fácil es comprobar que estos procedimientos son los del vodevil y que no podrían ser otros. Se les encontrará mezclados en dosis variables en todas las escenas que acabamos de examinar y a mayor abundamiento en los juegos infantiles cuyo mecanismo reproducen. No tenemos que insistir en este análisis. Mayor utilidad conseguiríamos en su estado de pureza, examinando ejemplos nuevos. Nada nos será más fácil, pues así se encuentran en la comedia clásica y también en el teatro contemporáneo. 4. La repetición.
No se trata, como hace un instante, de una palabra o de una frase que un personaje repite, sino de una situación. Esto es, de una combinación de circunstancias que con ligeras diferencias se producen en muchas ocasiones, cortando el curso cambiante de la vida. La experiencia nos presenta este género de lo cómico, aunque tan solo en su estado rudimentario. Si un día me encuentro en la calle con un amigo, a quien no veía desde hace mucho tiempo, nada tendrá de cómico esta situación. Pero si el mismo día me lo vuelvo a encontrar por segunda, por tercera y hasta por cuarta vez, acabaremos los dos por reírnos de la coincidencia. Figuraos ahora toda una serie de hechos que den ilusión de la vida, y suponed en medio del avance de esta serie una misma escena que se reproduce entre los mismos personajes o entre personajes distintos. Será otra coincidencia, pero mucho más extraordinaria. Tales son las repeticiones que vemos en el teatro. Cuando la escena repetida sea más compleja y se produzca más naturalmente, mayor será su carácter cómico. Dos condiciones que parecen excluirse y que el autor dramático deberá conciliar a fuerza de ingenio. El vodevil contemporáneo emplea este procedimiento bajo todas sus formas. Una de las más conocidas consiste en pasear cierto grupo de personajes a través de los ambientes más diversos, para que hagan renacer, en circunstancias siempre nuevas, una misma serie de hechos y malandanzas que se corresponden con mutua simetría. Muchas son las obras de Molière en que desde el principio hasta el fin repite una misma serie de acontecimientos. En La Escuela de las Mujeres viene a repetirse el mismo efecto en tres tiempos. Primero, Horacio cuenta a Arnoldo lo que se le ha ocurrido para engañar al tutor de Agnes, que resulta ser el mismo Arnoldo. Segundo, Arnoldo cree haber parado el golpe. 3. Agnes hace que las precauciones de Arnoldo redunden en beneficio de Horacio. La misma periodicidad regular se observa en La Escuela de los Maridos, en El Aturdido y sobre todo en Jorge Dandín, donde volvemos a encontrar el mismo efecto en tres tiempos. Primero, Jorge Dandín advierte que su mujer le engaña. Segundo, llama en su auxilio a los parientes del infiel. Tercero, el mismo Jorge Dandín presenta a todos sus excusas. Algunas veces esta escena de repetición se desarrolla entre personajes diferentes. No es raro entonces que el primer grupo lo compongan los señores y el segundo los criados, viniendo estos a repetir en otro tono y trasladada a un estilo menos doble la misma escena, ya representada por sus amos. Toda una parte del despecho amoroso y otra del anfitrión se hallan construidas con arreglo a este plan. En El Capricho, entretenida comedia de Benedix, se sigue un orden inverso, pues son los soñeros los que reproducen una escena de obstinación cuyo ejemplo les dieron los criados. Pero sean cualesquiera los personajes entre los cuales se desarrollen situaciones simétricas, parece existir una gran diferencia entre la comedia clásica y el teatro contemporáneo. El objeto es siempre el mismo: introducir en los acontecimientos cierto orden matemático, dejándoles, no obstante, el aspecto de verosimilitud, es decir, de la vida. Pero los procedimientos difieren. En la mayor parte de los vaudevilles se trabaja directamente sobre el ingenio del espectador. Por extraordinaria que sea la coincidencia, resultará verosímil por el solo hecho de ser aceptada, y el espectador la aceptará si se le ha ido preparando poco a poco para ello. Así suelen proceder los autores contemporáneos. Por el contrario, en el teatro de Molière, las disposiciones de los personajes y no las del público son las que hacen que la repetición parezca natural. Cada uno de estos personajes representa una fuerza que se aplica en cierta dirección, y al concentrarse entre sí estas fuerzas, siempre del mismo modo, acaba por producirse una situación que se va repitiendo. De esta suerte, la comedia de situación viene a lindar con la comedia de carácter. Y si el arte clásico es aquel que no pretende sacar del efecto más de lo que hay en la causa, bien merece el epíteto de clásica esta comedia. 5. La inversión. Este segundo procedimiento tiene tanta analogía con el anterior que nos contentaremos con definirlo sin insistir en sus aplicaciones.
Imaginad ciertos personajes colocados en cierta situación, y solo con hacer que esta situación se repita y que los papeles queden invertidos, tendréis una escena cómica. A esta clase pertenece la doble escena de Salvamento en el viaje de M. Perrichón. Pero tampoco es necesario que dos escenas simétricas pasen a nuestra vista. Bastará que el autor nos muestre una de ellas, con tal que esté seguro de que pensamos en la otra. Por eso causa risa el procesado que predica moral a los jueces, el niño que pretende dar una lección a sus padres, todo aquello, en suma, que puede comprenderse bajo el título de El mundo al revés. También acostumbra el autor presentarnos un personaje que está preparando las redes que han de envolverle. La historia del perseguidor víctima de su persecución y del embaucador embaucado forman el fondo de nuestras comedias y ya aparecía en la antigua farsa. El abogado Patelín indica a su cliente una estratagema para engañar al juez, pero el cliente se vale de esta estratagema para no pagarle al abogado. Una mujer despótica obliga a su marido a hacer las faenas de la casa y le apunta en un cuaderno todas las obligaciones que le impone. Más tarde, la mujer cae en el fondo de una cuba, pero el marido se niega a sacarla de ahí, pretextando que aquello no está en el cuaderno. La literatura moderna nos presenta otras muchas variaciones sobre el tema del ladrón robado. En el fondo, siempre hay una recíproca inversión de papeles, una situación que se vuelve contra el mismo que las preparó. Esto viene a confirmar la ley, cuyas varias aplicaciones ya hemos señalado. Una escena cómica, como se ha reproducido muchas veces, pasa al estado de categoría o de modelo. Se hace divertida por sí misma, independientemente de las causas que determinaron el que así nos lo pareciera. Entonces, unas escenas que no sean cómicas en derecho podrán serlo de hecho si se las asemejan en algo, pues evocarán una imagen que ya tenemos por festiva y vendrán a clasificarse en un género donde figura un modelo de cómico, oficialmente reconocido. A uno de estos géneros pertenece la escena del ladrón robado. De ella irradia sobre una multitud de otras escenas lo cómico que en sí misma contiene. Y concluye por hacer cómica toda malandanza que un individuo se busca por su culpa, cualesquiera que sean una y otra, y hasta una alusión a esta malandanza, una palabra que la recuerde. Tú lo has querido, Jorge Dandín. Esta frase no tendría nada de divertida sin las resonancias cómicas que la prolongan. 6. Pero bastante hemos hablado ya de la repetición y la inversión. Ocupémonos de la interferencia de las series. Es un efecto cómico cuya fórmula no es fácil de hallar por la extraordinaria variedad de formas que afecta en el teatro. ¿Acaso se la debiera definir? Toda situación es cómica cuando pertenece a dos series de hechos absolutamente independientes y se puede interpretar a la vez en dos sentidos totalmente distintos. Inmediatamente habréis pensado en el equívoco. El equívoco es una situación que presenta simultáneamente dos sentidos diversos, posible el uno, el que los autores le dan, y real el otro, el que le da el público. Advertimos el sentido real de la situación, porque se han cuidado de mostrárnosla en todos sus aspectos, mientras los personajes solo conocen un aspecto de la misma, y de ahí su confusión, su falso criterio de cuanto ocurre a su alrededor, y de cuánto hacen ellos mismos. Por el contrario, el espectador pasa de este falso juicio al verdadero, oscila entre el sentido posible y el real, y de esta fluctuación entre dos interpretaciones opuestas nace la distracción que el equívoco nos proporciona. Se comprende que esta fluctuación haya interesado a los filósofos y que algunos viesen la esencia misma de lo cómico en un choque o en una superposición de dos juicios contradictorios. Pero tal definición dista mucho de convenir a todos los casos, y aún conviniéndoles, no defiende el principio mismo de lo cómico, sino tan solo una de sus consecuencias más o menos remotas. Fácil es advertir que ese equívoco del teatro no es otra cosa que un caso concreto de un fenómeno general, la interferencia de las series independientes. Además de esto,
El equívoco no es ridículo en sí mismo, sino solo como signo de una interferencia de series. En todo equívoco, cada uno de los personajes está enzarzado con una serie de hechos que conoce exactamente y a los que acomoda sus palabras y sus actos. Cada una de estas series de hechos, que solo interesan a cada uno de los personajes, se van desarrollando con absoluta independencia. Pero llega a un momento en que las palabras y los actos de cada una de ellas pudieran convenir también a cualquier otro. De ahí el error de los personajes, de ahí el equívoco, que no es cómico de por sí, sino porque sirve para manifestar la coincidencia de dos series independientes. Prueba de ello es que el autor tiene que imaginarse constantemente para atraer nuestra atención sobre el doble hecho de la independencia de las series y su coincidencia. Lo consigue generalmente renovando constantemente la falsa amenaza de una disociación de las dos series coincidentes. Parece que a cada momento vaya a estropearse todo, pero siempre se arregla de nuevo. Este juego nos hace reír más que el vaivén de nuestro espíritu entre dos afirmaciones contradictorias. Y nos hace reír porque pone de relieve la interferencia de dos series independientes, fuente verdadera del efecto cómico. Además, el equívoco puede no ser más que un caso particular. Es uno de los medios, el más artificial acaso, que pueden emplearse para hacer sensible la interferencia de las series. Pero no es el único. En vez de dos series contemporáneas, podría tomarse una serie de hechos antiguos y otra de sucesos actuales. Si las dos series se cruzan en nuestra imaginación, no habrá equívoco, y, sin embargo, seguirá produciéndose el mismo efecto cómico. Pensad en el cautiverio de Bonivard, en el castillo de Chillón. He ahí una primera serie de hechos. Imaginad enseguida a Tallarín en su excursión por Suiza, detenido y encarcelado. Segunda serie, independiente de la primera. Haced que Tartarín se quede sujeto a la misma cadena de Bonivard, y que por un momento parezca que coinciden ambas historias, y tendréis una escena sumamente divertida, de las más divertidas que la fantasía de Daudet imaginara. Muchos incidentes del género heroico cómico podrían ser susceptibles de este análisis. La transposición siempre cómica de lo antiguo en moderno está inspirado en esa misma idea. Labiche ha empleado este procedimiento bajo todas sus formas. Unas veces empieza por formar las series independientes, complaciéndose en idear interferencias. Coge un grupo, por ejemplo, una boda, y la hace caer en ambientes totalmente extraños, donde puede intercalarse momentáneamente merced a ciertas coincidencias. Otras veces conserva a través de toda la obra una misma serie de personajes, pero haciendo que algunos tengan que disimular y se entiendan entre sí, desempeñando de este modo una pequeña comedia en medio de la gran comedia. Parece cada momento que una de estas dos comedias vaya a entorpecer a la otra, pero sin embargo todo se arregla enseguida, restableciéndose la coincidencia entre ambas series. Por último, en otras ocasiones se intercala en la serie real otra completamente fantástica. Por ejemplo, un pasado que se quería ocultar y que se presenta a cada momento, pero que concluye por reconciliarse con unas situaciones que parecían incompatibles con ella. Obsérvese, no obstante, nunca faltan las dos series independientes y la coincidencia parcial. Pondremos aquí fin a este análisis de los procedimientos del vodevil. Que hay interferencias de serie, inversión o repetición, el objeto es siempre el mismo: obtener lo que hemos llamado mecanización de la vida. Se toma un sistema de hechos y de relaciones, se le transporta en bloque a otro sistema con el cual coincide en parte. Estas operaciones equivalen a tratar la vida como un mecanismo de repetición, con efectos reductibles y piezas intercambiables. La vida real es un vodevil cuando produce efectos de este género y, por consiguiente, cuando se olvida de sí misma, pues si siempre se estuviese observando, sería una variada continuidad, un progreso irreductible, una unidad indigna. Y he aquí por qué lo cómico de los actos puede definirse como una distracción de las cosas,
De igual modo que lo cómico de un carácter individual consiste siempre, como ya lo insinuamos y más adelante lo probaremos, en cierta distracción fundamental de la persona. Pero esta distracción de los hechos es excepcional y sus efectos son muy leves. En todo caso es incorregible y de nada sirve que nos riamos de ella. Tal es la razón de que a nadie se le habría ocurrido exagerarla, erigirla en sistema, crear para ella un arte, si la risa no fuese siempre un placer y si la humanidad no buscase hasta la menor ocasión de hacer sonar sus cascabeles. Así se explica el vodevil, que es a la vida real lo que el muñeco articulado es al hombre que anda. El vodevil, que marca una artificiosa exageración de cierta tiesura natural de las cosas, el hilo que enlaza a la vida real no puede ser más frágil. Es un simple juego, subordinado como todos a un convencionalismo que se aceptó en su origen. La comedia de carácter tiene en la vida raíces mucho más profundas. De ella nos ocuparemos en la última parte de este estudio. Pero antes debemos analizar lo cómico de las palabras, un género que se asemeja por muchos aspectos al de vodevil.